Bueno, muy buenas noches. El día de hoy nos encontramos dirigiendo aquí, planteando un tema muy interesante que ha tenido un impacto a nivel global. Eh, Corresponde a la globalización, los pros y los contras que el libre comercio ha generado a nivel mundial e internacional y pues los efectos colaterales que ha tenido esto en cada uno de los países que han de una u otra manera adaptado medidas para ello. Para dicho debate, contamos hoy con la participación de los ponentes, Carlos Molano, como representante del Fondo Monetario Internacional, Olga Rincón, que actúa como representante de la Organización Mundial de Comercio, y Andrea Alzate, quien representa una ONG dedicada a la defensa de los derechos sindicales de los trabajadores. La dinámica que vamos a desarrollar en este debate es simple. Vamos a tener un hilo conductor, ya es el temario principal. Iniciaremos con una ponencia primaria o principal de cada uno de nuestros participantes. Tendremos un tiempo limitado para dichas ponencias. Utilizaremos un término de 1 minuto y medio. Posterior a esto, entraremos a discutir o debatir específicamente 5 puntos específicos que se han desarrollado o que han surgido a través del tiempo como consecuencia en algún punto de la historia o de algunos momentos específicos y que han tenido algún impacto o específico o global. Y para ello, pues tendremos unas intervenciones promedio, unas respuestas promedio, donde esperamos que cada uno participe y tengamos un límite de unos 30 segundos. Entonces, este sería como el hilo conductor del debate, los tiempos que vamos a manejar y sí quiero dar una advertencia que en el momento que estemos superando el tiempo o logrando el tiempo límite, me veré en la obligación de hacer de pronto un corte inmediato porque debemos respetar el tiempo de los demás ponentes. Sí trataré de dar una alerta previa, por lo menos unos 10 segundos antes, para que llevemos un buen contexto y se nos dé con una buena agilidad de debate. Ok, entonces vamos a proceder con el inicio. Vamos a iniciar con nuestro participante Carlos Molano, quien tiene unos temas acá interesantes y nos va a compartir como tal. Carlos, adelante. Buenas noches a todos. Es un gusto poder estar aquí compartiendo con mis colegas los diferentes puntos de vista frente a los beneficios de la globalización. Desde el Fondo Monetario Internacional está claro que la globalización ha tenido algún tipo de efecto negativo sobre el desarrollo de los países y de las poblaciones. Sin embargo, para documentar un poco mejor los beneficios, que es el tema que me toca pues, hablar el día de hoy, me gustaría acudir a una economista muy importante en España que se llama Claudia Canals. Ella hizo una investigación cuyos resultados van muy de acuerdo con la política y las premisas del Fondo Monetario Internacional frente a los beneficios de la globalización. Básicamente, la economista ella identifica 4 canales en términos de beneficios para los países de la globalización. El primero es la difusión del conocimiento. Está claro que el transporte, la facilidad del transporte de personas y los movimientos migratorios han aportado a los países receptores sobre nuevas ideas para la solución de los problemas a nivel empresarial, lo cual claramente incrementa la productividad del tejido empresarial de los países receptores, especialmente aquellos que están un poco más rezagados en términos de desarrollo organizacional. El segundo beneficio o el segundo canal es el efecto escala, que es básicamente la multiplicación del tamaño de los mercados. Luego viene el efecto, las ganancias en la variedad. Básicamente los productores de bienes y servicios tienen acceso a unos mercados muchísimo más grandes que si se manejaran a nivel local. Y finalmente el más importante de todos, que es la difusión tecnológica. Y básicamente es el comercio de tecnología entre los países que claramente beneficia a las empresas de cada uno de estos mercados. Muy bien, Carlos, muchas gracias por tu intervención. Olga, cuéntanos de tu parte cuál es tu posición frente a este tema general.
Bueno, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por este espacio que me brindan. Quiero iniciar con una postura de un autor que admiro mucho, que es Robert Carbach. Él inicia diciendo que la globalización es el proceso que mayor interdependencia entre los países ha generado y entre todos sus ciudadanos. Esto lo que hace es integrar todos los mercados de productos y servicios entre las diferentes naciones, lo cual va a mejorar la productividad. También es importante aquí en este análisis que vamos a hacer tener en cuenta el concepto de ventaja comparativa de David Ricardo, el cual nos indica que cada país va a aportar lo mejor que tiene de sí. Y esto es lo que al fin nos va a llevar a que el comercio internacional tenga ganancias para todos. Esto genera también una competencia que genera innovación y producción eficiente, y eso es globalización. Es importante tener en cuenta que cada país que genera más barreras comerciales es la que va a tener un nivel más bajo de crecimiento económico. Entonces son puntos claves para tener en cuenta aquí en la discusión, y también que en los organismos multilaterales como el que representa mi compañero Carlos y yo por parte de la Organización Mundial del Comercio, es que si los retos son globales, las soluciones también deben serlo. Entonces aquí vamos a ver cómo la globalización ha aportado a todo nivel en todos los países. Gracias. Muchas gracias, Olga, por tu participación. Andrea, ¿qué nos puedes compartir frente a todo esto que estamos desarrollando? Bueno, muy buenas noches a todos. Aprovechando que la compañera Olga menciona al autor Carbach, según su libro de Economía Internacional de 2017, habla acerca de la interdependencia económica, claro, y es que esta tiene consecuencias directas para los países menos desarrollados, porque estos países no están en condiciones iguales para competir en los mercados. Es decir, los países que no están desarrollados siempre se van a ver perjudicados por la globalización, y los países que son industrializados siempre van a ser cada vez más ricos. Es un sistema creado para que esto siempre suceda. Eso se podría solucionar o se podría arreglar un poco si los países que siempre ganan están dispuestos a ayudar a los países que siempre pierden, digamos con la reducción de los aranceles, renegociando los acuerdos comerciales, y los países poco desarrollados podrían mejorar su situación de productividad y de productividad en los mercados, y mejoran, por ejemplo, sus sistemas de transportes. Bueno, vale. Entonces, en sí la interdependencia económica es beneficiosa para los países que no están desarrollados. Muchas gracias, Andrea, por tu participación y tu intervención. Ahora vamos a pasar a la etapa y a los temarios que son puntos comunes para todos. Y el primer planteamiento interrogante que surge es si los organismos multilaterales no conocen la problemática particulares de cada país. Olga, frente a ese planteamiento, ¿cuál es tu observación? Bueno, Carlos, no estoy de acuerdo con este planteamiento. Definitivamente, estos organismos multilaterales realmente tienen un conocimiento muy detallado de la economía de cada país, porque nosotros lo que hacemos es enviar comisiones especiales a apoyar a esos economistas que están en cada una de las regiones, y es así como interactúan directamente con ellos. En todos los informes que nosotros presentamos, especialmente en el mío, que es la Organización Mundial, cada año hacemos un informe de manera conjunta con los economistas de los países miembros, porque aquí es donde están los retos globales y las soluciones también para todos. Entonces, realmente creo que los organismos sí están para eso, para conocer en detalle, y de allí es que salen indicadores que nos van a hacer esa medición y seguimiento de los proyectos que nosotros implementamos en cada país. Muchas gracias, Olga. Andrea, cuéntanos cuál es tu posición frente a este planteamiento. Bueno, yo sí difiero, porque la molestia general con estos entes como el Fondo Monetario Internacional es que ignoran las preocupaciones, digamos, del medio ambiente
de los trabajadores y de los estándares de trabajo internacionales. Vemos cómo regulan si aparecen controversias porque los productos están saliendo con componentes perjudiciales para la salud, pero no regulan, digamos, aquellos países que esclavizan y a costa de la mano de obra más barata, como China, por ejemplo, o los países del sudeste asiático, apoyan esos gobiernos que esclavizan sus trabajadores. Muy bien. Carlos, cuéntanos de tu parte, ¿cuál es tu posición? Bueno, frente a los comentarios que hace Andrea, que son totalmente válidos, la posición del Fondo Monetario Internacional es muy clara en cuanto al conocimiento que se tiene de las economías emergentes, especialmente, que son aquellas en donde tiene una mayor participación los procesos del fondo. El fondo lo que hace es identificar una serie de premisas que deben tener en cuenta los gobiernos, ya que hay que tener en cuenta que el trabajo debe ser articulado entre las entidades de orden global y los gobiernos de cada país, bien sea desarrollado el país, la economía sea desarrollada o en proceso de desarrollo. Básicamente, nuestras sugerencias tienen que ver con la política de apertura exterior. Está claro que las acciones proteccionistas se deben medir, se debe evidentemente proteger las producciones nacionales, pero se deben también definir unas políticas claras de apertura exterior. Unas reformas estructurales, también es importante tener en cuenta que la esclavitud se tiene que abolir, en eso estamos todos completamente de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que el apoyo o el papel que juega los organismos multilaterales pues es limitado. A los gobiernos les corresponde hacer las reformas estructurales para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Los gobiernos también deben contar con unas instituciones sólidas y una administración eficaz que busque siempre pues, el beneficio de las poblaciones. Algo muy importante es el acceso a la educación para los ciudadanos. Un ciudadano que sea capacitado, evidentemente va a ser muchísimo más productivo y obviamente una gestión de la deuda externa que garantice la disponibilidad de recursos para garantizar un desarrollo sostenible. Muchas gracias, Carlos. Carlos, para dar continuidad si me permites, Sí, claro. Carlos, un momento quería decir algo con respecto a lo que mencionó Andrea, y es que definitivamente la desigualdad es como un mito, también se ha tomado como que siempre es mala, y yo pienso que no necesariamente es así. Y además la desigualdad en los países no depende solamente de la globalización, hay muchos factores. Entonces, por ejemplo, ahorita lo que hablábamos es en este tema de pandemia que generó tantos inconvenientes a tantos países, estas organizaciones como la nuestra, como la de Carlos y yo, el FMI y la OMC, intervinieron directamente ayudando precisamente a controlar esa crisis tan importante. Y si no fuera por la globalización, ese tema, por ejemplo, de vacunas y medicamentos no habría sido tan rápido. Entonces, realmente ahí tenemos una gran fortaleza en ese tema. Muy bien, muchas gracias, Olga. Para dar continuidad, les voy a pedir a cada uno, por favor, respetar un poco más los tiempos, ser un poco más cortos en las intervenciones y más concisos, para que favorezcamos la dinámica de este debate. Tenemos otro planteamiento y este viene asociado a la crisis que surgió en el continente asiático en la década de los 90 y puntualmente nos gustaría, o queremos es validar cuál es la posición de cada uno frente a si las medidas y las recetas que el Fondo Monetario Internacional aplicaron contribuyeron o no a la mejora de dicha crisis. Carlos, iniciemos contigo. ¿Cuál es tu posición frente a eso? Mira, volvemos a tocar un poco el tema que se mencionó anteriormente. Evidentemente, el Fondo Monetario Internacional no, igual que la Organización Mundial de Comercio, son entidades consultivas que no, digamos, no tienen la potestad de organizar a los gobiernos, ¿no? Ni de darle órdenes a los gobiernos. Estas entidades lo que hacen es trabajar de la mano con los gobiernos para, digamos, diseñar las estrategias, ¿no? Que lleven a la mejora de las condiciones de vida de la población, que es como el objetivo principal que buscamos a través de toda esta gestión.
Entonces, lo que nosotros hicimos en el caso de los países del sudeste asiático fue lanzar una serie o compartir con ellos una serie de iniciativas que en un comienzo funcionaron, pero posteriormente la gestión misma de los gobiernos llevó a que se presentaran las crisis que se presentaron, porque evidentemente no fueron como contundentes con el ejercicio que se les planteó. Muy bien. Andrea, cuéntanos de tu parte. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo sí difiero porque he sabido que el Fondo Monetario Internacional es un ente con mucho poder frente a los gobiernos de los países, porque precisamente los obligan a privatizar muchas de sus industrias para poderles prestar. Los gobiernos se ven obligados a esto para poder tener dinero. Entonces, a fin y a cabo, las prácticas o recomendaciones que el Fondo Monetario sugiera, eso es lo que van a adoptar los gobiernos, y el Fondo Monetario siempre va a terminar imponiendo sus políticas. Entonces, esas políticas pueden ser más específicas, más particulares, de acuerdo a las necesidades de cada gobierno y de acuerdo a la economía y cómo esté desarrollada la economía de cada gobierno, de cada país. Y esto fue lo que no hizo precisamente en aquel caso del sudeste asiático, porque lo hizo de manera general, lo hizo de manera que no contempló, una vez más ignoró las necesidades y las advertencias de los mismos gobiernos cuando les decían, miren, no nos está funcionando, les dijeron sigan adelante, y esto los llevó a un declive después de 33 años de una economía en ascenso. Okay, Olga, cuéntanos. Pero Andrea, yo ahí difiero mucho de lo que estás diciendo. Realmente es claro que las medidas que se tomaron en su momento fueron muy drásticas, pero era necesario porque la crisis así lo ameritaba. Los países estaban acostumbrados a tener un crecimiento económico impresionante, más del 10% cada año, y esto fue lo que generó la crisis. No podían afrontarlo, sus economías no estaban acostumbradas a este tipo de problemas. Por lo tanto, lo que hizo el Fondo Monetario Internacional estuvo perfecto. Las políticas que se adoptaron eran las que tenían que tomar en ese momento. Claro, muchas no fueron populares porque pues tocaban a la población, pero se hacían necesario. Y si tú te fijas, los países que más adoptaron las medidas puntualmente como el fondo lo sugirió, son las que recuperaron más rápido su estabilidad financiera. Y las que no lo hicieron porque no tomaron las recomendaciones, que no son obligación, ellos son los que tuvieron más demora en su crecimiento económico. Efectivamente. No solo demora en el crecimiento económico, sino reversión, ¿no? Reversión en la calidad de vida de la gente. Se fueron para atrás de nuevo, sí. Muy bien. Quiero aquí ahora traer a colación y al debate dos planteamientos que podemos conjugar para darle más dinámica, y son precisamente los que se impactan o correlacionan de cara a lo que estamos discutiendo. Por un lado tenemos si las recomendaciones o directrices sugeridas por los organismos multilaterales agudizan las crisis o no, y cómo esto está ligado a la mentalidad ortodoxa que los dirigentes de dichas entidades puedan tener, y si esto permite o no a su vez impactar de manera constructiva las problemáticas reales y las necesidades reales que tiene cada país. Conjugando estos dos criterios, sí quisiera iniciar con Andrea. ¿Qué punto o posición nos puedes ofrecer frente a esto? Bueno, puntualmente dirigido pues como al tema de los trabajadores y las amenazas para ellos. El problema principal de la globalización radica en la pérdida masiva de empleos y la desigualdad salarial. En el primer caso, si la empresa opta por trasladarse a otro país que ofrece, digamos, mejores salarios en cuestión de costos más bajos, o en el segundo de los casos, si la empresa decide que es mejor contratar mano de obra de un migrante porque es menos costosa. Todas estas cosas
las pueden controlar los entes para que haya una mayor igualdad económica en los países, para que los países desarrollados apalanquen los países no desarrollados, porque precisamente su poder es económico y como ya hemos dicho, ellos están en la capacidad de regular todo este tipo de desigualdades, todo este tipo de injusticias, y para que la economía esté equilibrada, o sea, las balanzas comerciales se puedan equilibrar y estemos hablando, digamos, también de una libre competencia, de una libre y justa competencia. Bien, Olga, cuéntanos qué opinión tienes sobre esto. No, definitivamente no estoy de acuerdo con Andrea. Creo que esos umbrales de pobreza que ha creado la ONU, pues no son reales para todos los países. Cada uno es totalmente diferente y lo interpreta muchas veces de acuerdo a su conveniencia. Como lo dije antes, la desigualdad no siempre tiene que ser negativa. Si nosotros miramos el índice de Gini, uno de los países que más alto tiene este índice, es decir, que tiene mayor desigualdad, es los Estados Unidos. Pero si ustedes se fijan, también es uno de los países más ricos que hay en el mundo y donde la gente quiere ir porque hay muchas posibilidades de empleo. Entonces, esta desigualdad puede referirse de pronto al capital, pero no al empleo, y es como lo está interpretando Andrea. Realmente, si ustedes se fijan también, por ejemplo, en China, que es un país que adoptó la globalización, su cambio fue dramático en cuanto a la mejoría y a la cantidad de empleo generado, y hoy en día es uno de los países más desarrollados en el mundo que compite con un nivel como Estados Unidos, que históricamente se ha caracterizado por mayor productividad y desarrollo. Entonces, realmente no comparto la postura de Andrea en este sentido. Muchas gracias, Olga. Carlos. Sí, estoy muy de acuerdo con Olga. Digamos que vamos como en la misma línea. Hay que tener en cuenta que la globalización permite un flujo de capitales enorme entre los países desarrollados o en vías de desarrollo. Siempre va a tener un flujo de capital muy importante. Digamos que en ese sentido la globalización es muchísimo más ventajosa para los países que tengan una mayor apertura y que permitan el ingreso de mayores capitales, contrario a lo que sucede con los países más cerrados. Nosotros insistimos de todos modos en sugerir a los gobiernos definir unas políticas en cuanto a la educación y a la formación profesional. Evidentemente, como mencionaba Olga anteriormente, los países desarrollados y las economías desarrolladas tienen ciudadanos muchísimo mejor formados, que son muchísimo más costosos claramente para las compañías, comparado con el nivel de educación de los países pobres. En ese sentido, es una función fundamental de los gobiernos garantizarle a los ciudadanos el acceso, sobre todo a la formación profesional, que le permita a sus ciudadanos centrarse en el desarrollo de una actividad, profesionalizarse, si se quiere, en el desarrollo de una actividad, y a medida que se generan, digamos, mayores tráficos de capital, los países van a tener más acceso a dinero y las compañías van a ser muchísimo más productivas, van a necesitar contratar muchísima más gente. Por otro lado, evidentemente es necesario que los gobiernos tengan unas políticas de protección frente al desempleo. Está clarísimo que es muy, muy importante que los países apoyen a sus ciudadanos que no tienen trabajo. Sí. Bien, Carlos, y otro ejemplo, si me permites, Carlos, para complementar. No podemos continuar porque se nos está yendo el tiempo y queremos convencer a Andrea. ¿No? Listo. Para dar un cierre, vamos a mirar el último planteamiento y aquí sí quiero que sean un poco muy concretos, por favor, frente a cuál es su posición frente a la afirmación de que los técnicos del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional no realizan un trabajo profesional y adecuado. Carlos, iniciemos contigo, de manera breve. Mira, mi conclusión es muy sencilla. La globalización existe desde que existe el comercio entre los seres humanos y es un fenómeno que no se va a detener y que cada vez va a ser más grande, más complejo y el mundo cada vez va a estar más unificado. De modo que en la medida en que los gobiernos adopten las recomendaciones que les entregan los organismos multilaterales, a la vez que luchen contra las políticas proteccionistas y sobre todo contra la corrupción, se va a lograr alcanzar una mayor equidad entre los ciudadanos del mundo. Ok, Andrea. Bueno, pienso que estos entes, como dije mucho antes,
pronto se ocupan más del afán de la riqueza, ¿cierto? Porque ellos pueden hacer muchas cosas frente a las problemáticas, como por ejemplo regular los precios del mercado. Sabemos que los países pequeños tienen muy poca capacidad de influir en los precios mundiales de sus importaciones y exportaciones, y que ellos simplemente no hacen nada. También sabemos que permiten lugares de trabajo explotadores y esclavizantes, y ahí sí no entran a forzar a los gobiernos para que eso ya no se esté dando. Entonces diría que el trabajo profesional consiste más en lo lucrativo. Muchas gracias, Andrea. Olga. Bueno, no, un ejemplo ahí para que Andrea se lo lleve para su análisis. Fíjate, en un país muy pobre como Nigeria, un país que tiene todos los recursos naturales que puede explotar, y hoy como está, es uno de los mayores índices de pobreza del mundo. ¿Por qué? Porque se ha negado la apertura a la globalización y al apoyo de estos organismos multilaterales que realmente son los que pueden aportar a su economía, asesorarlos y a mejorar para que ellos generen un comercio mucho más productivo con todo eso que tienen en sus recursos en el país. Pero hoy es uno de los más pobres. Muchas gracias a todos, Olga, Carlos, Andrea, por compartir su conocimiento y esta información tan nutritiva frente a este tema que es de impacto global. Como conclusión podría yo aportar que pues, definitivamente la globalización es algo que está presente. Los organismos generan mecanismos, herramientas y también metodologías para ser implementadas. El éxito o no éxito de ellas depende en gran parte, como pudimos ver durante el desarrollo de este debate, de la forma en cómo es aplicada por cada país, la transparencia en la información de cara a dichos organismos, cómo se maneje, y todo esto pues conlleva una efectividad que se traduce en términos de éxito o no éxito. Mi nombre es Carlos Arbeláez, espero en un próximo escenario poder compartir de nuevo con ustedes, y a todos los que nos están observando, pues que esta información y este gran tema sea de gran aporte para cada uno como tal. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.